Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Mucho Padel. Hoy estamos en la review de la Quizma Power Pro. Y como siempre en el canal empezamos con las especificaciones técnicas de la pala. Pero antes de seguir con la review, te voy a decir que si no estás suscrito todavía, suscríbete, que es gratis y me ayuda muchísimo a traer más contenido al canal y sobre todo a que alguna marca o alguna tienda me diga aquello, venga, te voy a patrocinar, ¿no? ¿Tú qué dices? Así que nada, dale al botoncito que está justo aquí abajo y sigue. Vamos ahora con las especificaciones técnicas de la pala y hablamos de una pala ya bastante conocida porque tiene unas especificaciones técnicas muy comunes y que la verdad que funciona bastante bien en la mayoría de palas, pero aquí, ya lo diré más adelante, tiene sus pequeñas pegas. Así que vamos, empezamos por la parte de abajo. Tenemos el Smart Strap System de Decathlon, o sea, en español es la cuerda que te la puedes quitar y puedes poner la cuerda que te dé la gana o puedes quitarla para lavarla fácilmente. Así que es un punto a favor a la hora de salubridad de la pala. Y así que pasamos a la parte de la empuñadura. La empuñadura es una empuñadura cómoda, no trae ninguna tecnología, simplemente una empuñadura normal y corriente. En este caso tenemos una empuñadura de una distancia un pelín más larga que la normal, o sea que te ayuda a darle un poquito más de palanca a la hora de ejecutar el remate, y en este aspecto bastante bien. Pasamos a la parte del corazón, un corazón que están usando todas las palas de Quizma, un corazón que ya vienen usándolo bastante tiempo y la verdad que ni fu ni fa, bastante bien. Y justo abajo del corazón nos encontramos una de las cosas que creo que en esta pala es un punto a favor, que es el Shock Block System, o sea, que en español es sistema anti-vibración. Bueno, está bien, ¿eh? Entonces, lo que hace es reducir bastante las vibraciones que te pasan de la muñeca hacia el codo y así constantemente hasta el propio hombro. Me gusta, no es una pala que dé vibraciones, aparte de su dureza, está bastante bien. Seguimos y nos vamos a la parte del marco. Marco de carbono, doble tubular, y la verdad que yo llevo jugando bastante tiempo con la Quizma Hybrid, que es muy parecida en aspecto y en especificaciones. No tiene nada que ver, ahora lo veréis, pero la verdad que bastante bien de dureza, de durabilidad, y no he tenido ninguna pega. He pegado con el cristal, he pegado con el suelo, he pegado incluso con otras palas y ahí sigue, perfectamente. Sus arañoncitos típicos del césped y de la arena, pero básicamente bastante bien en durabilidad. Pasamos a lo que yo llamo lo más importante de una pala, lo que es el corazón de la pala. Pasamos a hablar de la cara y la goma. Aquí nos encontramos el gran problema de esta pala. ¿Qué tiene? Es una pala muy técnica. Hablamos de carbono 18K, ¿vale? Hasta ahí bien. Seguimos con un carbono, entre comillas, un poquito más flexible que otros carbonos que tenemos en la competencia, como el 12K que están usando muchas marcas, o incluso marcas como Adidas que están usando el 6K. Sabéis que a cuanto mayor K, mayor flexibilidad tiene el carbono. A cuanto menor K, menor flexibilidad, ¿vale? En ese aspecto, o sea, pasamos a un carbono que es, entre comillas, flexible, pero la clave siempre en una pala para saber la dureza que tiene es la dureza de la goma. En este caso tenemos una goma de doble densidad Black Eva. ¿Hasta ahí bien? Vale, seguimos en el mismo aspecto que la Hybrid, pero es que cambia totalmente. La dureza es muchísimo mayor, pero muchísimo mayor que la Hybrid. Y ahí viene el gran aspecto de esta pala, que es una pala muy técnica. Cuanto mayor dureza, menor punto dulce y mayor técnica. Pasando a la parte importante también en las palas, que es el rugoso, tenemos un rugoso arenoso que se nota un pelín, no es una cosa muy exagerada, pero sí es verdad que le puedes pegar tus efectitos, sobre todo a mí me gusta en la víbora o en esa bandeja bien cortita que viene desde el fondo de pista para pegarle. Y ya pasamos a las primeras sensaciones. Las primeras sensaciones con la pala, lo primero que nota que es una pala súper técnica, nada que ver. Yo cogí, la compré y me fui directamente a jugar con ella. Ni pasé por entrenamiento, ni pasé nada. Me fui a jugar directamente con ella y digo, mira, no habrá tanta diferencia entre la Hybrid y la Power, y lo que quería un pelín más de balance hacia arriba, y digo, me hacía falta y digo, voy a probar. Nada más lejos de la realidad. Es una pala totalmente diferente a la Hybrid, muchísimo más exigente y muchísimo más técnica. Y así que nada, te dejo con las imágenes en pista
Y tenemos una novedad, te voy a incluir dentro de la medida de lo que pueda imágenes de los partidos. En este caso he podido grabar con unos compañeros del curro, así que pasamos a las imágenes en pista. Bueno, aquí empiezo a comentar la jugada del partido, pegada a mi compañero que me vende, y aquí volea muy pobre, bastante mala. Así que ahora aquí mi compañero recupera la red, bandeja bastante mala, otra volea bastante peor, y seguimos la jugada. Y aquí veis un remate que no la engancho bien, la engancho con la parte que no sale absolutamente nada, y la verdad que el remate es bastante defectuoso. Aquí vemos una jugada de saque directo que pocas veces veréis en pádel. Y aquí pasamos que no la engancho nada bien. Fijáis ahí la palanca que os digo, que no me da tiempo a moverla muchas veces en la red. Otras palas sí me da más velocidad. Aquí un globito rápido y una buena pegada plana. Salió bastante bien ahí. Y aquí vemos el mejor remate que hice de este partido, que la pillé bastante bien. Me gustó bastante este remate. Así que nada, vistas las imágenes en pista, pasamos a la conclusión final de la pala. Pero antes quiero recordarte que si no me sigues, si has llegado hasta aquí, es porque te gusta algo de este canal. Así que nada, la mayoría de gente que ve mis vídeos no se suscribe. No entiendo por qué, a lo mejor no te gustan, pero bueno, si no te gustan, dale, que es gratis, total, ¿qué más da? Así que nada, dale al botoncito de aquí. Pues nada, seguimos con la conclusión final y... la verdad que la conclusión final de esta Quizma tenía muchísimas ganas de probarla desde que la vi en su momento en Decathlon. Me gustan bastante las palas de Decathlon porque hacen un gran trabajo, es una empresa grandísima, enorme, y como es lógico dices, ¿no? Porque son tan la gente se fija en los precios normalmente de las palas, ¿no? En este caso Decathlon hay que tener en cuenta que es una empresa que vende muchas veces a gran escala, entonces las ganancias les da igual que sean mínimas. Ellos siguen vendiendo y ganan grandes porcentajes por la gran cantidad de productos que venden. En este caso, por eso pueden aplicar un precio tan bajo en las palas. Porque esta pala, si fuera de otra marca, XY, Nox, lo que sea, valdría el doble, seguramente. Pero es verdad que Decathlon en este caso hace muy buen trabajo a la hora de los precios. Y yo tenía muchísimas ganas de probar esta Quizma Power Pro. ¿Qué pasa? Que me lleva un pelín de desilusión, porque me parece una pala muy ingobernable. Muy ingobernable. Y siendo Decathlon una marca que vende al público en general, me extraña muchísimo que haya sacado una pala tan difícil de manejar. Entonces, ¿qué pasa? Que es una pala muy técnica. Tú llegas a Decathlon y, como nos ha pasado a todo el mundo, dices... Dios, la Power Pro, la Hybrid Pro o la Control Pro. No, yo soy pegador. Esto yo la voy a pegar a tope. Llegas, con la pala, codito, hombrito, muñeca y vámonos que nos vamos de antiinflamatorio. Así que es una pala muy complicada de manejar. La mezcla que tiene de ese punto dulce tan reducido y ese balance tan alto, hablamos de un balance de unos 26,5 en este caso que tenía la pala, ya con el overgrip puesto, y un peso de 382 gramos. Es que es una barbaridad. Estamos viendo una pala muy pesada. Si es verdad que a lo mejor cuando la pillas
cuando la pillas, porque no todo el mundo tiene la técnica que puede tener o Galán o Tapia o los grandes pegadores que tenemos en Premier Padel, si la pillas con ese punto dulce que sale una barbaridad, sale una gran barbaridad, es verdad que es una pala que dices, hostia, qué golpeo, qué remate tengo. Pero si no la pillas, que va a ser fresquita, que van a ser el 70 o el 80% de los golpeos que hagas, te vas a sentir frustrado jugando. Entonces, yo, ¿a quién aconsejo esta pala? A jugadores de muy alto nivel, sobre todo de muy alto nivel y que están acostumbrados a jugar con palas de este estilo. Diamante, balance muy alto, peso muy alto y punto dulce muy reducido. Si eres, como yo, un paquete, o si eres un principiante, vamos, si eres un principiante ya, ni se te asome por la cabeza comprarte esta pala, porque la vas a tener que devolver. Por suerte, Decathlon admite bastante bien las devoluciones, pero si fueras de otra marca, te costaría la vida devolverla o tendrías que ponerla en Wallapop o cualquier historia. También es verdad que yo jugué con ella directamente, no entrené, no hice nada, no la probé, simplemente me fui a jugar al partido y sabéis, si sois jugadores habituales, sabéis que cuando cambiamos de pala cuesta muchísimo adaptarse. Normalmente hay una adaptación de 1 o 2 semanas y habrá gente que lo pille más rápido, habrá gente que lo pille más lento, pero más o menos la media está ahí, lo que dicen los expertos, que está entre 1 y 2 semanas conseguir adaptarse a una pala nueva. Yo me sentí bastante frustrado jugando el partido, decía esto es una locura. Es verdad que cuando ya he ido entrenando, sí es verdad que le he ido pillando un poquito más el truco a la pala, me ha ido gustando un poquito más, pero no me ha gustado del todo. No es una pala a la que yo me quedaría, me sigo quedando con la Hybrid. Me falta probar la Control Pro, que no la probaré, a menos que este vídeo me lo petéis de me gusta y me sigáis, porque si no me voy a arruinar y mi mujer me va a pedir divorcio. Así que, por favor, si quieres que pruebe la Control Pro, sigue y comenta y me gusta. ¿Por dónde iba? Que me voy por la rama. Me he ido sintiendo más a gusto con la pala. Es una pala que si tú crees que de verdad puedes sacarle rendimiento y aunque al principio, el primer partido, no te acabe convenciendo mucho, dale un tiempo. Si tú eres, como te he comentado, agresivo, pegador, gran físico y alta técnica y alto nivel, si tienes esas 5 cualidades, sí es una pala para ti. Si tienes 2 o 3, a lo menos te lo tienes que pensar. Es verdad que es una pala que a rendimiento puro puede valer muchísimo, porque cuando la pillas bien, la bola sale mucho, se despide y tiene ese tacto que a lo mejor puede llegar a gustarte. A mí ahora mismo no es una pala con la que me quedaría, prefiero ya jugar con palas menos técnicas, más fáciles y que no me escoñe tanto lo que es el hombro y el brazo. Es verdad que creo que es una pala que si te vas a jugar un torneo, que si vas a hacer un missing o cualquier cosa, va a ser una pala que vas a sufrir muchísimo del codo o del brazo o del hombro. Depende de la dolencia que tú tengas. Hombre, si no tienes dolencia, pues a lo mejor no. Pero si eres un bruto como yo, te va a doler. Y así que nada, hasta aquí esta review de esta Quickman Power Pro. Espero que te haya servido. Lo dicho, si queréis que pruebe la Control Pro y haga una comparativa entre las 3 palas, por favor, sígueme, dale me gusta, comenta, para que vaya subiendo un poquito más el canal. Espero que os haya ayudado, si tenías pensado comprarte esta pala, para decidirte o no decidirte. Y hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.